Hola, gente querida, ¿cómo les va? Espera que tengo que aceptar. Ahora sí, hola, gente querida, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué parte del planeta está Ramiro Buteler, mi nombre. Nueva semana, nuevo episodio de este Generando Sonrisas podcast en español. ¿Qué tratamos, qué charlamos, qué conversamos? Crecimiento profesional, personal o espiritual de las personas que del otro lado nos están escuchando. Me paro para presentar la mentira, no me voy a parar porque no hace falta, pero sí, levanto las manos y digo... Graciela Varela, médica doctora. Hola Grace, querida, bienvenida a estos episodios. Hola Ramiro querido, ¿qué tal? Hola a todos los que nos están escuchando. Feliz de estar acá, Feliz. gracias por invitarme. Grace, le contamos a la gente, hace unas semanas nos empezamos a escribir porque ella es la encargada, una de las referentes que va a estar compartiendo escenario con el gran Bruce Lipton en Gran Bruce. Argentina. Gran Bruce, mira, yo lo tengo tatuado acá en el omóplato. No, mentira, tampoco tanto, pero tendría ganas, ¿no? El Te querido juro. Bruce Lipton y su biología de las creencias. Grace, para el que no te conoce, para el que está adentrando, para el que después te va a buscar en redes, ¿quién es la doctora Graciela Varela? Bueno, eh, yo, ¿qué puedo decir de mí? Tengo 51 años, tres hermosos hijos de 20, 18 y 13, y en la profesión me dedico a la medicina funcional, integrativa, y también soy homeópata. Ya hace 25 años soy médica, y la verdad que me siento feliz con esta profesión maravillosa que he elegido, que eh, llegué a dudar muchísimas veces de mi vocación, eso lo podemos comentar después. Así que, bueno, feliz y predispuesta a estar acá, muy feliz de estar acá y con ganas de compartir un poquito lo que ha sido mi recorrido, que me ha llevado a entender la salud de una manera más profunda, más humana y que está vinculado a este tema que nos ha unido, a este ser que nos ha unido, y el tema que es la epigenética. Escucha, lo primero primario, ay, vamos cortito como para hacer el preámbulo y después empezar a profundizar. Dale. Qué es esto de la epigenética? Para el que no tiene idea de lo que estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de epigenética, ¿Mm? hablamos de que todos aquellos factores ambientales, alimentarios, pero también emocionales, o sea, no solo tienen que ser en materia, en sustancia, algo que influya tangible, sino también creencias, emociones que van a modificar el comportamiento de un organismo porque van a tener una influencia en los genes. ¿Sí? Hasta el siglo pasado, em, pensábamos, estábamos en una especie de, como lo llama Bruce Lipton, de dogmatismo genético, en donde en que se creía que los genes tenían una importancia mucho mayor a la que hoy se sabe que tienen para detonar, para generar, para desplegar enfermedades. O sea, pensábamos que nacíamos con un determinado patrimonio genético y que la vida se iba a ir encargando de desplegar enfermedades que puedan venir cargadas en esos datos, en el ADN. Claro, por supuesto que hay enfermedades que tienen una fuerte impronta genética, Bien. pero, ahí viene el pero, a la par de que el año pasado, el siglo pasado, se fue desarrollando con todo el descubrimiento del ADN, de la doble hélice por Watson y Crick, y bueno, la importancia que se le empezó a dar a esta molécula clave para la transmisión de la herencia. Bueno, se empieza a intentar estudiar, a descifrar el genoma humano, a través de un gran proyecto de genoma humano, pero a la par que se venía profundizando en esta investigación, descubriendo cuál era cada gen, qué proteína codificada, se fueron llevando muchas sorpresas a los científicos también, ¿no? Porque no tenemos mucho más genes que por ahí, la mosca de la fruta, por ejemplo. No tenemos mucho más, ¿no? Entonces, pensamos que, wow, el ser humano, o sea, si tenemos, no sé, 120.000 proteínas distintas, tenemos que tener por lo menos 120.000 genes que la codifican. Ya no lo quiero hacer complejo tampoco, pero, o sea, una gran sorpresa fue esa, que no teníamos tantos genes como creíamos comparados a otros seres inferiores, entre comillas. Impecable. Bien, y también a la par, gracias
a investigadores como Bruce Lipton, se fue comprendiendo que los factores, el medio ambiente, llámese medio ambiente a todo lo que nos atraviesa, ya sea sustancias, químicos de síntesis, alimentos, ruido, ondas electromagnéticas, emociones, pensamientos, etcétera, tienen una influencia notoria en cómo esos genes se van a manifestar. Pausa, Entonces, ahí está. pausa. Pregunto dos para ir profundizando. Para el que está del Sí, otro lado y dijo, che, esta doc se está poniendo interesante, empiezo a notar. dale. ¿Qué son los genes y Bien. cuántos genes tenemos? Bueno, los genes son fragmentos de una molécula de ADN. Voy a hacer ejemplos para todo público, ¿sí? Si el ADN, imagínenselo como una molécula enorme que está en el núcleo de la célula, que tiene pequeños fragmentos que lo van a configurar como si fuese un gran collar súper enrollado, ¿sí? Y los genes serían como las perlitas de ese collar, ¿eh? De distintos Impecable. colores que van a traducir un mensaje. Ese mensaje se va a traducir como diciendo a la maquinaria celular, fabriquen esta proteína. Y aparte Bien, las proteínas forman el esqueleto de la vida, ¿sí? Porque ellas van a clarísimo. cumplir las funciones del cuerpo, nos van a proporcionar estructura y de ahí se arma todo lo demás. Perfecto. Biólogos del mundo ven que la doc en un minuto te lo explicó fácil y Un yo lo entendí. minuto, para que no te Bien, respondí otra. Tenemos el ADN se organiza en los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas, bien, pares, o sea, en total 46. 23 de mamá, 23 de papá. Pueden haber bien, mutaciones, ahí puede haber una pérdida, una falta o una duplicación. Por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, en vez de haber un par de cromosomas 21, hay tres. ¿Sí? Que es lo que bien. va a generar un fenotipo, una característica muy particular que se conoce como síndrome de Down. En, Perfecto. bien, entonces el ADN se organiza a través en los cromosomas y cada cromosoma tiene miles de genes. Más o menos hay 23.000 genes. Pero también, además de ADN en el núcleo, hay proteínas y otras Componentes. sustancias, moléculas que también tienen importancia y no sabíamos la importancia que tenían, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿qué me Hasta ahí querés está preguntar, clarísimo. Rosy? No, 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 y lo veo que lo estás disfrutando, así que ahora metele vos. Hasta ahí yo ya entendí los pares, entendí lo del gen, y Entonces, ahora viene lo que fuimos en estos últimos 100 años claro, cambiando la manera de entender lo que estaba pasando. exacto, porque personas como mentes brillantes, como Bruce Lipton, que realmente se lo reconocen como una mente brillante, él es biólogo celular. A ver, contemos quién es Bruce Lipton. Ya hablaste Para el mucho que de no él, pero sabe, bueno, a ver, un pequeño resumen. Es originalmente biólogo celular de la Universidad de Wisconsin, enseñaba la materia de biología celular a los estudiantes de medicina y luego en la Universidad de Stanford, que es muy reconocida, contribuyó con estudios científicos muy importantes para dar a conocer la trascendencia de la epigenética. Entonces, hasta aquel momento, en el siglo pasado, y bueno, todavía, ¿no? En resabios de este siglo, que recién comienza, se llegó a creer que la herencia genética realmente era determinante. mm, Hoy se sabe, gracias a Lipton y otros investigadores, que el 95% de las enfermedades que están generando sufrimiento a la humanidad son de causa epigenética. El 5% restante podemos sí atribuirla a defectos genéticos, vienen desde el nacimiento, ¿sí? Y con mayor o menor gravedad.
O sea Bueno, que si tenemos, por ejemplo, se le dio mucha trascendencia a un gen BCR del cáncer de mama, el uno, el bien, 2, y escuchamos de mujeres famosas que se extirparon las mamas por tener esa mutación. Bueno, debemos decir que el 95% de los cánceres de mama no responden a esa mutación, sino que son de origen epigenético. Vamos de vuelta al término. Esos factores del ambiente, ¿sí? Son llamados factores epigenéticos que hacen que un gen se manifieste o no, se silencie o se apague. Es como que lo genético es el arma cargada y los factores bien. epigenéticos te disparan la bala. ¿O Clarísimo. no? Es como, es como en la psicología moderna, cuando hablan de modo creativo y modo defensa, se le llama modo porque o es uno o es el otro. No podés estar al medio. O estás del lado del modo creativo con un montón de emociones, o estás del lado del modo defensa con un montón de emociones. ¿Y qué dispara esto? Muchas veces la interpretación que haces vos de la realidad que estás transitando. Claro, ¿sí? Impecable. Así es. Grace, mi Entonces, señora el otro día me dice, si no estuvieras casado conmigo, ¿con quién te casarías? Con Bruce Lipton, le digo. Yo me casaría con Bruce Lipton para que veas el nivel de cómo lo queremos. Seguí, Grace, seguí que te vamos bien. juro que sí. Eh, bueno, ¿por dónde sigo? Tengo mucho para decir. Otra cosa alucinante que Ujú, Bruce Lipton nos trae, nos muestra, que si tomáramos a la célula, hay una tendencia a veces a antropomorfizar, o sea, a poner características humanas en el objeto de estudio, lo cual nos resulta más fácil, más didáctico. Si lo hacemos, no sé, en una mesa, en una silla, bueno, puede llegar a ser muy traído de los pelos, pero no cuando pensamos en una célula. Sin embargo, viste, los científicos más estrictos, ¿no? Y esto Bruce Lipton lo recalca, pueden llegar a minimizar o burlarse de esta tendencia a antropomorfizar, porque bueno, una célula es una célula, no es un ser humano, entonces no hablemos de cerebro, de hígado, de riñón, pero realmente, y es lo que él muestra, la célula en sí como unidad, nosotros tenemos 50 trillones dentro de nuestro cuerpo, la célula en sí como unidad presenta, manifiesta todas las funciones que tiene un organismo. ¿Mm? Eh, Mucho más básicas, más precarias, pero las tiene, ¿sí? Que eh, tomar nutrientes, digerirlos, excretarlos, como una especie de sistema inmune que se defiende de sustancias que pueden resultarle tóxicas, ¿sí? Tiene una función hasta como de, y tiene su propia inteligencia también, ya vamos a hablar de eso, y la función de ujú. reproducción. Entonces, cada parte de la célula puede compararse a un órgano, por ejemplo, o un sistema de órganos. Y ahí viene también otro gran insight, una gran comprensión del el ADN, el núcleo, que se lo comprende como el cerebro de la célula, no Ujú. es el cerebro de la célula. No, no, no. El cerebro de la célula es otro, porque el núcleo tiene, sí, contiene la información genética que es tan importante, pero una célula puede vivir sin núcleo, puede seguir ejecutando todas sus funciones, nutrirse, excretar, eliminar sustancias que pueden resultar tóxicas, peligrosas, cumplir toda, producir energía, o sea, puede seguir funcionando, pero sí. Claro, bueno, después de un tiempo, claro, no tiene la maquinaria, que es el ADN, para reproducirse o para repararse, lo que se va dañando, entonces se muere. Los glóbulos rojos son células sin núcleo que tienen una función súper especializada, que es transportar la hemoglobina, y a los 2 o 3 meses se mueren, claro, y se reemplazan porque, bueno, sin núcleo quedan sin la maquinaria de reparación y de multiplicación. Clarísimo. Pero entonces, dice Lipton, el ADN, el núcleo, no es el cerebro de la célula, es la gónada. Es la gónada, es el aparato reproductor de la célula. El cerebro de la célula es la membrana plasmática, o sea, es la membrana que envuelve esa redondelita que es la célula que contiene todo en su interior.
La membrana tiene una gran inteligencia, o sea, deja pasar ciertas sustancias, otras no, cumple muchas funciones y es la que toma contacto con el entorno, integra esa información y produce un comportamiento en consecuencia. Y así Claro, cada célula, claro, así cada porque, célula se va uniendo con otra y bueno, y así es donde la vida se va volviendo más compleja. ¿Por qué? Porque las células empiezan a cooperar entre sí en los organismos multicelulares. O sea que nosotros nos vemos en el espejo y vemos, en teoría, una cosa, una persona, una unidad, ¿sí? sí, Pero no es que somos, me miro, soy Graciela, no, soy 50 trillones de células trillones de células. que están actuando de manera coordinada, en cooperación, para poder seguir sosteniendo la vida. Pregunta, ¿no? Yo voy hablando, hablemos sin saber. Para mí esto Sí, es chino básico y me encanta. La gónada, que es todo esto que recubre la célula y que vos decís, che, es la encarga de abro o cierro, porque en realidad todas las decisiones son duales, como son todas las decisiones en nuestra forma de pensar, en nuestra exacto. forma de Lo hablar, está, en nuestra forma de sí, sentir. Bien, la gran pregunta es, la querida gónada que tiene Ramiro Butelera adentro, que tiene 50 trillones de gónadas, ¿sí? ¿Cómo sí. elige que sí y que no? Claro, la gónada sería el aparato reproductor, el núcleo, y la membrana celular sería el cerebro de el sistema Bueno, nervioso por eso, central, la claro. membrana celular. ¿Cómo elige que sí, que no? Ahí está. Bueno, Vamos, la que los parió, vamos, muy ahí tenemos bien, que llegar. muy bien, Seis que te sigo. Ahora que yo claro. voy dibujando, después a los que me vean en YouTube, yo empiezo a notar por qué habla tan rápido y yo tengo que enganchar todo. Vamos con la gónada y con la membrana celular. Seis. Claro, si vos, por ejemplo, a una sola celulita la ponés, Sí. la observás en el microscopio, en un medio de cultivo, ¿no? Cómo se hace para observar las células, la ves y de un lado le pones nutriente de ese terreno donde está y del otro lado Mm, le pones algo tóxico, la celulita va a usar sus mecanismos de movimiento para ir hacia los nutrientes y se va a alejar del tóxico. Y es la información que ella puede procesar, recibir a través de primero la membrana celular, que es su cerebro y su contacto con el entorno, así como nosotros a través de los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto. mm. Percibimos, la célula es lo mismo, a través de la membrana celular es como también su órgano de los sentidos, ¿sí? Que lleva la información a el cerebro. Entonces, imagínate que somos como un gran recipiente, un gran tonel, así grande, que voy a poner este vaso, pero que somos así como un vaso gigante, que tiene agua pura, cristalina, ideal. Ahora, Mm. donde en este vaso, que estoy gráfico para los que nos escuchan y no me están viendo, bueno, tengo el vaso y como distintas canillitas, ¿sí? Que van a entrar y van a llenarlo de líquido. Cada canilla que es son los insumos, lo que entra. Pues está lo que entra y lo que sale, hemos dicho, ¿verdad? Bueno, ¿qué entra? Entra alimento, entra aire, imagínate otra canillita que es el Oxígeno. aire, oxígeno, Claro, habla o con bueno, propiedad, doctora, por claro, favor. pero con el aire entran distintos gases, Bien, bien, ¿sí? bien. Buenísimo si tienen muy buena cantidad de oxígeno, pero eso, sí, ya sé que me han Bien. hecho un chiste. Aire, alimento, Aire, alimento, agua o líquido, porque en algunos es gaseosa, nutrientes. sí, nutrientes, sí, a través del líquido, de los sólidos. ¿Y qué más entra? Pensamientos, emociones, creencias, ¿sí? Todo lo que percibimos a través de los órganos de los sentidos. Entonces, dependiendo de la calidad de lo que entre, va a ser la calidad de lo que esté dentro de este vasito. Puede ser una Para, agua. Claro. para. Vos me estás diciendo que aparte de aire, alimento, agua, nutrientes, vitamina, minerales, bla, 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 también entran pensamientos, emociones y creencias, entre otras Claro, cosas. claro, o sea, te lo estoy graficando, ¿no? Sí, sí, Muy pero se básico, entiende pero porque es claro, real. por supuesto, sí.
Ah, yo tenía que haber abierto un vino, boludo. Esto va a ser un montón. 6, vamos bien. Porque acá Bien. estoy empezando a pensar cuánto influye esto en energía, frecuencia y vibración de Tesla. No nos vamos a ir porque Uy, somos fan de Bruce Lipton, así hermoso. que nos quedamos acá, nos quedamos con él. Bueno, Y después un día hacemos re, constelación o regresión y lo bajamos a Tesla y hacemos una me cosa así. Pero encanta. sigamos acá. Bueno, 6. entonces, si en este vaso hay agua pura, cristalina, eh, fantástico. Pero ¿qué pasa si lo que entra es medio turbio? ¿Sí? Ya sea un alimento ultraprocesado, ya sea bebidas de distinto tipo también, industrializadas, llenas de azúcar, colorantes, conservantes, aditivos, o con metales y sustancias adentro que contaminan el agua. ¿Qué pasa si en entre esos insumos también hay emociones, pensamientos, chatarra? ¿Sí? Entonces vamos a ver el vaso que está lleno, no sé, de barro. Y ese es el entorno que le damos a las células, a cada una de las células que nos habitan. Y ellas van a querer que allí, o sea, responden a lo que está pasando en el entorno. Y o sea, están organizadas dentro de tejidos, órganos, sistemas que van a actuar en consecuencia. Y también cada célula tiene adentro genes que pueden desde apagarse o prenderse por todos estos estímulos o pueden hasta mutar. Entonces, es el ambiente lo que va a definir nuestro estado de salud o enfermedad física, mental y emocional. Y si lo queremos hacer más complejo, tenemos, ahora que se descubrió, después del proyecto Genoma Humano vino el proyecto Microbioma Humano, las bacterias que nos habitan. Hasta el siglo pasado eran todas malas, o bueno, o sea, o eran las que nos llegaban a producir enfermedad. Ahora sabemos que los microorganismos, ya no es que sean buenos o malos, hay algunos que su presencia nos va a afectar, pero para eso tenemos un buen sistema inmune que si está en condiciones, los rechaza, ¿sí? O Sí, se ocupa de ellos, se hace cargo. Transitamos por ahí una infección y se resuelve. Ahora, hay veces que no. Podemos hablar la influencia epigenética para que nuestro sistema inmune colapse, que es un poco todo lo que estoy diciendo. Entonces, esas bacterias que nos habitan nos proporcionan una gran información también genética. Tenemos más genes bacterianos que humanos. Creo que la proporción era más o menos 150-1. O sea, nos multiplican notoriamente el número de genes, los genes bacterianos, que también cumplen funciones dentro de nuestro organismo, ¿sí? O sea, nos mm, amplían las funciones metabólicas, por ejemplo. Y tenemos por lo menos una bacteria por cada célula o más. O sea que también somos más bacterias que células. Bueno, entonces, cuando todo eso está en orden, es mucho más factible que estemos en un estado de salud, de equilibrio. Cuando no, sobrevienen las enfermedades. Nuestras células se están recambiando permanentemente. Todo nuestro cuerpo se va reciclando. La piel en días, la epidermis ya se desprendió y va reemplazándose por nueva capa de células, ¿sí? En la piel. Y así cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo va sufriendo reemplazos. todos. Hasta el esqueleto, o sea, el esqueleto en 7 años se Renueva refaccionó al 100%. completamente. O sea, mira una foto tuya de hace 7 años atrás, ese cuerpo no existe. Nada de lo que está ahí ya existe hoy. Escúchame. Entonces, cuando hablan de estas enfermedades que se llaman, las que traemos de generación en generación, Heredadas, genéticas, enfermedades hereditarias que le dicen. hereditarias. Hoy vos me estás planteando, o estamos compartiendo de que eso en realidad, en el 95% de los casos, eso no es real. Exacto. O sea, lo que estoy compartiendo es que hoy en día, ¿viste? Las estadísticas
son abrumadoras la cantidad de enfermedades crónicas. Hoy la causa más frecuente de mortalidad y de enfermedad son las enfermedades crónicas, no En lo- transmisibles, o sea, no infecciosas, no la epidémicas. crónica, la crónica y la hereditaria es lo mismo, ¿no? O sea, de las enfermedades crónicas que hoy nos aquejan, el 95% no son de causa hereditaria. Explícame Es una crónica. diabetes, hipertensión, cardiopatía de distintos tipos, patologías autoinmunes, patologías metabólicas, renales, respiratorias. Querida Doc, esto es un montón. Sigamos, por favor. O sea, ¿Sí? que en nuestras manos está mucho más disponible en nuestra capacidad de estar sanos, de tener buena calidad de vida y de recuperarnos, porque eventualmente también nos podemos recuperar de enfermedades crónicas. ¿M? Y No, quienes no, no. ¿qué? Eventualmente no, eventualmente no. O sea, entendiendo el nivel de conciencia en el que estamos conversando y entendiendo el que yo Sí, siempre uso en redes, cuánta verdad sos capaz de integrar, el cuánta verdad sos capaz de aceptar, es, che, me está escuchando una persona que es hipertensa, no tengo idea. Me está escuchando una persona que es diabética. ¿Cómo me estás diciendo, Doc, que yo puedo y va a influir muchísimo en cada una de tus células que entra? Y no me dijiste que sale de la célula, porque sabemos que entre el aire, el alimento, el agua, los nutrientes, los pensamientos, las emociones, las creencias, pero ¿qué saca? Los desechos que la célula va. desechos. Ahora, si estamos en una situación crítica, en una situación de enfermedad, por ejemplo, estas enfermedades crónicas que ejemplifica también el cáncer, ¿sí? Cáncer y enfermedades cardiovasculares son las dos primeras causas de muerte en el mundo. La tercera, ¿cuál es? La menciono y la dejo ahí, después Mm. cáncer y cardiovasculares. Y la tercera, te la cuento y le cuento a todos. Fármacos. Los fármacos que se usan para tratar enfermedades crónicas, en su uso crónico, por los efectos adversos que tienen, son la tercera causa de muerte en el mundo hoy. No significa que sean malos los fármacos, ¿sí? Los fármacos salvan vidas, pero si nos basamos solamente en una terapia farmacológica sin buscar las causas de base que están llevándonos al desequilibrio, solo nos queda por tomar pastillas y más pastillas y deteriorarnos eh, cada vez más a lo largo del tiempo. Puedo después hacer otro paréntesis sobre esto que acabo de decir. Bien. Doc, esto es un montón. A mí me está encantando esto. Me está encantando. Escúchame. Vos decías recién, el fármaco salva vida, el fármaco cuida, pero el fármaco también estamos viendo que es la tercera causa a nivel mundial. Ahora, la persona tiene que empezar a prestar atención al entorno. Exacto, y no, o sea, de pronto, no es que la persona, si viene medicada, tiene que dejar de tomar un fármaco, ¿no? Porque escuche esto, es obvio lo que voy a decir, y hablamos de un público que está consciente, que está despierto, pero queda claro que la persona tiene que saber que ante una enfermedad puede desplegar muchísimas alternativas, recursos en medicina con un enfoque más integrativo, ¿sí? Que puede ir a la par de la terapia convencional, ¿m? Mientras se van resolviendo todos los problemas que se puedan resolver para ir mejorando la calidad de vida y por ahí, ¿por qué no?, revertir alguna enfermedad crónica que esté teniendo la persona, depende de cuál sea. Bueno, volviendo a esto, la pregunta que me has hecho nuevamente. Voy a mencionar a otro médico científico que escribió un libro que a mí también, así como la biología de la creencia de Lipton me dio vuelta a la cabeza, me revolucionó, este libro también me revolucionó, que se llama La alimentación, la tercera medicina, de Jean Signalet. Jean Bien, Signalet, un gran inmunólogo, eh, catedrático de la Universidad de Montpellier, ya falleció, fue pionero en lo que eran los trasplantes renales, al ser inmunólogo, dedicó la última parte de su trayectoria científica y médica a incorporar cambio de hábitos alimentarios en los pacientes y
poner en práctica mecanismos para ayudar a desintoxicar, a drenar todo lo que el cuerpo tiene acumulado. Entonces, traduciendo que decía Signalet, es el balance entre lo que entra y lo que sale, lo que determina la evolución de la enfermedad. Cuando entran más tóxicos de los que podemos evacuar, cabe esperar la enfermedad. Cuando salen más tóxicos de los que entran, cabe esperar el retorno a la salud. Si la salida de tóxicos es parcial, la mejora puede ser parcial. Si la salida de tóxicos es total, Total, la mejora el- puede ser completa. Y tiene casos de patologías autoinmunes, que se dedicaban mucho a eso, revertidas o mejoradas significativamente con estos cambios epigenéticos que le hacían los pacientes. Volviendo a nuestra epigenética. pon el cachete que te voy a dar un beso. Pon el cachete. Me encanta esto, boludo. Escucha, escucha. Va a volver, está clarísimo que va a volver. ¿Por dónde sigo? Yo tengo un abanico de lugares para seguir. Bueno, ¿Sigo? te doy la palabra. Bien. Cuidemos las palabras de ahora en más porque vamos a entrar en un tema sensible que el bendito Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify no le gusta. Sabes que no le gusta. Viste, están medios como sensibles Me con nosotros imagino. y estos temas. Sí, Entonces, te voy a pedir por favor, los que están en YouTube nos miran, ya saben, y los que van a estar en Spotify van a entender, vamos a usar analogías. muy bien. Explícame entonces un poco de lo que pasó en los últimos 4 años a nivel mundial, tu mirada de Ah, esto, sí. porque yo Y sí, digo, sí, lo que entra y lo que sale, gente, a ver, prestarle atención a lo que sentís, prestar atención a lo que sentís. El sistema inmune no es solamente exprimir el jugo de naranja a la mañana, el sistema inmune es de palabras, de pensamiento, como decían los católicos, obra y omisión. Creo que es empezar a cuidar. totalmente. Maravilloso, tu, maravillosa tu pregunta, tu comentario. Bueno, y no lo teníamos preparado, pero me preparo para responder. Me encanta. Ay, Dios mío, vamos. ¿Qué sintonía? Bueno, mira, hablé de que hay, de acuerdo a lo que recibimos del ambiente, vamos a responder en consecuencia, así como una precaria célula, un precario organismo unicelular de una sola célula responde a si le ponemos en una parte tóxico o nutriente. ¿Qué pasa? Si dije que somos una comunidad de células organizadas en órganos y sistemas. El sistema inmune es tan amplio, tan amplio, no se limita a la producción de anticuerpos, ¿sí? Y un determinado tipo de anticuerpos. El sistema inmune tiene una parte que es innata, que ya viene con el bebé cuando nace, otra parte que se adquiere, que va adquiriendo memoria y eh, va madurando y complejizándose e intervienen los dos juntos. Y nos defiende a través de la producción de múltiples sustancias, entre ellas, por supuesto, los anticuerpos, que son ya el top de las proteínas y sustancias que van a defendernos, que van a marcar qué hacen los anticuerpos, te marcan como una banderita y marcan al microorganismo para que venga y sea destruido por los distintos componentes del sistema inmune, distintos tipos de células, o sea, es amplísimo. ¿Por qué menciono esto? Porque tendemos a verlo con una mirada reduccionista simplista. Entonces creemos que por introducir una sustancia en el cuerpo, como una información parcial, y que no tiene nada que ver con la infección natural, eh, se va a generar el mismo tipo de respuesta y no muchas veces, y en muchas ocasiones no es así. Bueno, Mm, entonces, sí, imagínate un ser humano que está en la selva, ve un león muerto de hambre, se asusta, la emoción es el miedo. El miedo es una emoción que tiene su sabiduría, como todas, nos permite la supervivencia, y cuando nos mm, viene el miedo, se activa,
la liberación de adrenalina, de las hormonas del estrés, para que Cortisol. tengamos cortisol, bueno, puedo mencionar, no quería complejizarlo, adrenalina, cortisol, y nos prepara para atacar, defendernos, Huir, escondernos, morir, bueno, huir. huir. ¿Y qué pasa? Obviamente, nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo, no va a decir, a Ujú. ver, me defino por el león hambriento o, no sé, el estreptococo beta hemolítico. No, o sea, voy a huir del león hambriento, no me importa si tengo el estreptococo, ¿entendés? ¿Qué pasa? La sangre va para los miembros, las Las extremidades, para poder extremidades, claro, para actuar en poder hacer estas cosas. consecuencia, claro. eh, voy a tener el foco en la emoción de sobrevivir, ¿sí? No voy a estar con funciones cognitivas elevadas pensando en alguna operación matemática, ¿no? Y así, las vísceras, la sangre se corta en las vísceras porque en ese momento ni me importa digerir, por ejemplo, tengo que escapar y toda la sangre tiene que ir para las extremidades. Bueno, si el miedo si la situación de miedo se acaba, o sea, escapé del león, listo, me pongo a descansar, encuentro unas frutas, me las como, duermo, me relajo, me reparo si me lastimé, el cuerpo se ocupa de eso. Ahora, imagínate vivir con la idea del león que me va a comer todos los días durante semanas, meses, el miedo, que el cerebro no va a distinguir, hay una parte, ¿no? Ujú. Subconsciente, que no va a distinguir si realmente el enemigo está ahí acechándome frente a mí o es un enemigo imaginario o una Sí, sí, posibilidad sí, sí. remota. O Entonces, como decís vos, vos estás comiendo y estabas viendo el noticiero y la emoción que vos sentías era preocupación, angustia, ansiedad, puede ser miedo, puede ser pánico, la que quieras, ¿qué dice tu cuerpo? Che, hay un león, pim, activemos cortisol y me llevo a las extremidades, dejo de hacer la digestión. Entonces puede decir, che, me cayó mal la comida, ¿qué te cayó mal la comida? La digestión no se puede hacer si vos claro, estás en un modo de defensa constantemente. exacto. Y ahí el sistema inmune, o sea, bajamos las defensas, ¿sí? Porque, repito, vamos a estar eligiendo entre el imaginario león y un microbio, entonces, bueno, vamos a estar más predispuestos en ese estado, en ese modo inflamatorio, y en ese modo de alerta, de supervivencia, vamos a estar más predispuestos a cualquier patología. Sumado a eso, dejamos de hacer Mm. actividad física, nos encerramos, no da la luz. La vitamina D que se fabrica gracias al sol, bueno, y que hoy en día igual nos tenemos que suplementar, cae. Gente que se encerró en su casa mucho tiempo, hasta meses, acaparó la comida del supermercado y comía fideo y lata casi todos los días. O se ponía ahí a amasar panes, tortas y demás en su tiempo libre. Bueno, el uso de antibacteriales para matar todo bicho que pudiera haber, dañando nuestra propia microbiota, nuestro propio ecosistema bacteriano, que las bacterias que nos habitan son las que definen, ¿se va o se queda el bicho? Eh, las bacterias que nos habitan son las que señalizan, modulan nuestro sistema inmune. Entonces, bueno, depende de cuál tengamos, de las buenas o de las malas, digamos, entre comillas, cómo vamos a estar en nuestro sistema de defensa. Y si vamos liquidando a las bacterias benéficas y con todos estos productos antibacteriales, quedan por ahí las más resistentes que no son, por cierto, las más amigables. Y vamos a tener una pérdida en la diversidad de esos amigos nuestros. Entonces, bueno, una sumatoria de cosas y el miedo sobre todo, ¿no? Eh, sí he visto una diferencia significativa, enorme, entre quienes veían televisión todos los días y se actualizaban con las estadísticas y los que no. Y los que vivían más centrados en el miedo fuera de sí que los que estaban más centrados, ponían en práctica diferentes maneras de poder estar en eje y también, por supuesto, cuidando la alimentación y todo lo que pudieran hacer para estar bueno, más sanos en todo sentido, ¿no? La actividad física también es importante.
¿Te respondí? Sí, y ahora te hago la pregunta relacionada a, seguir cuidando las palabras, por favor, venís muy bien. Em, Esto de que uno, en la epigenética que hablamos, cómo influye el entorno, pero cuántas cosas, entre comillas, nos hacen mal y cuántas no. Digo, yo pregunto esto y ayúdame a profundizar. Una de las grandes discusiones que yo tuve en redes, por mucho, por esos 2 o 3 años, era, che, yo no me pongo el trapo en la cara. ¿Bien? Está Pausa. demostrado además que, o sea, fuera del contexto, ¿no? De una cirugía, de una situación puntual, es contraproducente estar todo el tiempo inhalando sin oxígeno, como vos bien lo has mencionado, ¿sí? Poco oxígeno, mucho dióxido de carbono. Imagínate, ya por estar en el modo supervivencia, las funciones cognitivas reducidas. Con falta de oxígeno, las funciones cognitivas más reducidas, ¿sí? Realmente, creo que ha afectado mucho. Por eso hemos visto después esa epidemia de problemas de salud mental. No solo se reduce a estas dos cuestiones que acabamos de mencionar, sino que, bueno, Sí, 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 el sí, sinfín. Pero volviendo a Bruce Lipton y volviendo a esto, al día de hoy, para no seguir hablando y señalando al qué, al que no supo, en qué momento no supo manejar, no supo qué hizo, se introdujo un montón de cosas en el cuerpo, que después se arrepintieron, que después se dieron cuenta, che, esto no era. Hoy, lo que plantea Bruce, lo que planteas vos, en realidad, Grace, me gusta que hables vos desde tu mirada como médica. Digo, nosotros podemos sanar nuestro cuerpo con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Empezamos a sí. equilibrar de vuelta esta célula Tenemos para, el poder de hacerlo. Tenemos el poder de hacerlo. ¿cómo? Eh, bueno, eh, primero, o sea, salud y enfermedad, desde un sentido más profundo, son dos caras de la misma moneda. A veces transitamos un estado de salud y otras veces de enfermedad. O sea, la enfermedad no es, visto desde este paradigma, no es un enemigo contra el cual hay que luchar, sino que nos está dando cuenta de que algo pasa, algo tenemos que traer a nuestra conciencia, algo falta, algo se desajustó, se desarregló y por eso estoy hoy con estos síntomas. O sea, dejo de ser víctima de la enfermedad para poder protagonizar un camino hacia mi recuperación, hacia la otra cara de la moneda, la salud. Ejemplo, voy transitando el camino de la vida, tiki, 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 voy caminando y me viene una enfermedad como, lo interpreto como, no sé, me cayó una maceta desde el balcón, justo a mí me ha venido a tocar, qué mala suerte que tengo. Bueno, y voy a buscar algún tratamiento que puede ser alguna pastilla para solucionarme, por ejemplo, la enfermedad que me vino, ¿no? Dolor de cabeza, por ejemplo. Sigo caminando por mi camino de la vida y tengo cada vez más, más dolor de cabeza, más frecuente, más recurrente y sigo tomando la misma pastilla que me soluciona, pero cada vez tengo más. Después tomo pastillas más fuertes, quizás, no sé. Ahora, después tengo los efectos adversos de esos medicamentos, capaz me da gastritis, entonces busco algún fármaco que me inhiba la secreción del estómago, con lo cual sí soluciono en parte ese problema, pero me vienen otros problemas en consecuencia y así sucesivamente. O puedo ir así por el mismo camino de la vida, tú me cae la enfermedad, y digo, uy, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Me duele la cabeza. Cada vez que me como tres panchos, dos gaseosas, me duele la cabeza. O cada vez que me tengo bronca con mi jefe, mi marido, mi mujer, ¿no? Me agarra dolor de ¿Mm? cabeza. Mira vos. Entonces, capaz que tendré que, puedo aprender a gestionar mis emociones, el estrés de otra manera, o capaz que, no sé, viene por otro lado, de la alimentación, lo que sea, ¿sí? O es una sumatoria, porque en general es una sumatoria de factores. Ahí yo lo pongo, o sea, es incómodo, o sea, no es tan fácil como ir a tomar una pastilla, ¿m? Y
eso digamos que es la parte negativa. La parte positiva es que si lo tengo al frente lo puedo ver. Y si lo puedo ver, puedo intervenir. Y Bien. si vamos a ejemplos más complejos, bueno, que eso también, yo además de médica me he formado como coach ontológico, como consteladora, eh, bueno, he tenido muchos Ah, procesos, Doc, bueno, para de estudiar. no, no. Y en estos últimos años he estado muy abocada a todo lo que podía estudiar y formarme, lo sigo haciendo para acompañar a familias de niños con trastorno del espectro autista, que es otro tema, bueno, que me atraviesa. Entonces, Escúchame, de ese tema otro día vamos a tener que hacer otro por podcast porque hay favor, tanta gente. sí, es para hacer otro solo. Y Bien, también, obviamente, en este proceso recomendé a mis consultantes hacer diferentes procesos terapéuticos para poder comprender lo que no se estaba comprendiendo, ¿sí? Ver lo que no estaba pudiendo ver. Y si se logra hacer eso, se puede dar un salto espectacular. Y también con la homeopatía, eh, porque eso también, ¿no? La homeopatía a mí me ha permitido una visión muy diferente sobre la salud y la enfermedad y las maneras también, y que había otras terapias diferentes para curar. ¿M? Y cuando damos una medicación homeopática, tenemos una consulta bien extensa con la persona, una hora y media. A partir de ahí le damos un medicamento individual para la persona, no para la enfermedad. Y eso hace que se movilice lo que llamamos fuerza vital, energía vital, y contribuye mucho al equilibrio, no solo del cuerpo, sino también de la mente, de las emociones. Entonces, cuando una persona encara cualquier problema de salud desde estos abordajes, el beneficio es muchísimo, porque no solo se logra calidad de vida, se logran cambios a nivel emocional, mental y espiritual. wow. Sin entrar en la parte de espíritu que lo vamos a dejar para otro podcast. Sí, Para ir cerrando, Grace, gracias. Lo primero, gracias, gracias, gracias por lo simple que lo explicás, lo claro que lo explicás. Em, Bruce, en algún momento, él planteó, o a mí me llamó mucho la atención cuando él cuenta, che, el Bruce de hoy no es el mismo Bruce que hace 10 años y no es el mismo Bruce que hace 30 años. Que él dice, hay cosas que hasta estoy en contra de cosas que yo mismo escribía. Bien, pero bien, él desde una humildad de decir, yo para el que nos está escuchando, ¿cuántas veces nosotros juzgamos, señalamos, che, y nosotros hemos estado del otro lado? Estamos todos en un proceso de aprendizaje. Entonces, desde el amor, esto que estamos hablando nosotros hoy, estamos invitando a la gente que, che, es simple lo que estamos hablando, sí, pero no es fácil, pero es simple. Es el cambio en la alimentación, es el cambio en las relaciones, es el cambio en los aprendizajes relacionados al estudio o la parte mental, es el cambio en entrenar las emociones. Pero por un lado tenés que empezar y todo influye, es una sumatoria, es un punto más un punto. Como yo digo, no es solamente andar descalzo, no es solamente meterte el frío, no es solamente hacer claro. ayuno, es toda la cuestión. Para que vos cierres, ¿qué te gustaría dejarle a la comunidad que te está escuchando como mensaje, como disparador, como reflexión? Y antes que lo hagas, siempre pido en este momento que me digas un emoticón. Ese emoticón que vos me digas, después la gente que te está escuchando, yo voy a cargar tus redes, todo, te va a escribir y te va a mandar el emoticón y vos te vas a reír un rato porque va a decir, che, estos personajes se quedaron más de una hora escuchando o no. O sea que tuvo efecto funcional en ellos lo que estamos hablando. Un emoticón que elijas, Grace. Las manitos, así, ¡Ah! Las puntitas. manitos tipo de gratitud, Sí, agradecimiento, que tienen como las manguitas azules. sí. Hablemos de sincronicidad. El entrevistado que tuve la semana pasada, antes que vos, que es un referente en España del tema de la respiración, pidió el mismo emoticón. Así que va a parecer casual, pero vos ni sabías que él salió una semana antes que vos y ahora está saliendo vos. Gente, a la que la escuche la Grace le manda las manitos. Los que están en YouTube lo pueden ver, los que están en Spotify es una manito pegando una palma con la otra, como si estuvieras rezando, pidiendo, orando, agradeciendo lo que vos quieras. El cierre, amiga querida, para vos, lo que quieras es bienvenido. Bueno, mi, mi mayor deseo
es motivarlos a abrir la mente, abrir la mente a este nuevo paradigma que se está erigiendo sobre otro que se está cayendo a pedazos, a nuevas posibilidades, ya sea como profesionales de la salud eh, o como personas que buscan el bienestar en todo sentido. Y sobre todo los invito a creer y a experimentar ese inmenso potencial de sanación que está en cada uno de ustedes y transitar los caminos que vayan percibiendo sean para ustedes eh, y que que no solamente alivien un síntoma o el dolor, sino que les permita vivir una vida plena, en equilibrio y con sentido. El aplauso, la ovación. Doc, querida, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Mi Instagram, DRA, de doctora, punto, Gravarela, De Graciela Varela, de impecable. Graciela Varela. Sí, y también tengo ABIAN, Academia Biológica Integral para el Autismo y Neurodesarrollo, las siglas ABIAN. ¿Puedo Y pasar eso a toda la comunidad del autismo que hay en Córdoba? sí, por supuesto. Escúchame, Doc, es muy probable que nos veamos con Bruce Lipton. ¿Quién te dice que terminamos cenando y tomando un vino? Vamos a manifestarlo. Por favor. Ey, agárrense porque Hermoso, hermoso, esto, vieron que hermoso. broma, broma, verdad asoma. Y cuando a Gutiérrez se le mete algo, cuando menos lo esperemos, A estar ahí declararlo, claro. a declararlo. Te felicito por todo lo que venís haciendo para la comunidad. Igualmente, te felicito. Súper hermoso, motivador, múltiple, en todo sentido. Inquieto el Qué Gutenberg. grande, inquieto. Gente querida, pasó la doctora Graciela Varela por estos episodios de Generando Sonrisas. Si algo de lo que ella compartió, si algo de lo que ella te transmitió, si algo de lo que ella reflexionó a vos te hizo sentido, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Para mí un placer, ya lo saben, amo hacer esto, lo disfruto un montón. Disfruto que te sientas curioso, que te genere ganas de hacer. Ramiro Buteler, mi nombre, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Tenés que cerrar el episodio, Grace querida, y nosotros nos quedamos charlando un ratito fuera de cámara. Chau, chau. Bueno, chao, gracias, gracias.